Uso de la palabra para hablar en representación de su grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, a la senadora Nubia Mayorga Delgado, hasta por 10 minutos. Con permiso de la presidencia. Adelante, senadora. Compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del PRI fija su posicionamiento. México está afrontando una de las crisis más importantes de su historia. La economía nacional se está desmoronando. La moneda mexicana se ha venido devaluando cada vez más. Estimaron que el tipo de cambio estaría en 20 pesos. La moneda hoy oscila entre los 21 y los 22 pesos. El crecimiento económico, el cual lo estimaban en 1.5 a 2.5, no habrá manera de llegar a esa cifra y en el mejor escenario estaremos en menos 10%. ¿Por qué? Tan solo el segundo trimestre de 2020, el crecimiento económico cayó el 18.7%. Y no solo se puede culpar a la pandemia por el COVID-19, porque desde que entró la nueva administración, el crecimiento ha tenido y ha venido a la baja. Basta recordar que en 2019 cerró con un crecimiento negativo de menos 0.3%. Sus pronósticos y estimaciones de la crisis habían fallado desde antes del inicio de la pandemia. Por otra parte, en el mes de julio, los ingresos presupuestarios que tuvieron una contracción del 10.7% frente al mismo mes, pero del 2019. Del 10.7%, repito, una contracción. Permítame con respecto un segundo, senadora. a el año 2019. Permítame un segundo, senadora. Tengo la impresión de que se escucha demasiado bajo. ¿Son tan amables acercarle el micrófono a la senadora, ajustarlo o subirle el volumen? ¿Ya? Gracias, ¿Me escuchan senadora. mejor? Adelante. Por otra parte, en el mes de julio los ingresos tuvieron esta contracción que acabo de mencionar. Para el segundo trimestre, la Secretaría de Hacienda reportó una disminución recaudatoria por más de 25,000 millones de pesos en el caso del ISR y más de 15,000 millones de pesos por el IVA. En lo que va de este año, los ingresos presupuestarios han caído 3.7%, dejando un vacío tributario de más de 168,000 millones de pesos. Desde el grupo parlamentario del PRI nos preguntamos, ¿cómo van a llenar esos vacíos que tenemos? El gobierno dice que por medio del Fondo de Estabilización, pero déjenme platicarles cómo ha ido el Fondo de Estabilización. A finales de 2018, el Fondo de Estabilización era de 279,000 millones de pesos. Para finales del 2019, este fondo lo dejaron en 158,000 millones de pesos sin que hubiera pandemia. Y ahora, de verdad, hay una crisis, pretenden dejarlo en 30,000 millones de pesos. Y como ya lo dijo el secretario Herrera el día de ayer al entregar el paquete económico en la Cámara Baja, mientras no exista vacuna, la crisis económica seguirá decreciendo. Y dejamos ya este fondo solo en 30,000 millones de pesos. Ahora también tenemos un subejercicio del gasto que tan solo en el primer semestre de este año fue de 100,000 millones de pesos. Compañeras y compañeros senadores, este gobierno gasta más y no en beneficios de los mexicanos, como en el sector salud, como en el tema de seguridad, o los apoyos a la economía, o los apoyos al campo. En 2 años de esta administración ya se acabaron el fondo que había perdurado desde su creación del 2001. Hablo de este Fondo de Estabilización. De igual manera, se están terminando el fondo de gastos catastróficos del sector salud para la creación de un instituto que no ha funcionado como lo habían prometido. Son 2 décadas de ahorros que se acabaron por su mal manejo de la economía en cuanto al Fondo de Estabilización y al Fondo de Gastos Catastróficos.
que es un fondo para ocuparlo para la pandemia como la tenemos, pero no que lo vinieron ocupando desde el 2019. Y que de frente a la crisis no nos van a alcanzar. Otro aspecto preocupante es que la administración no está dando señales de estabilidad y confianza al sector interior y exterior que se necesita para atraer inversión a nuestro país. La cancelación del aeropuerto fue la primera de muchas señales erráticas que han ahuyentado la inversión privada. Ahí está la cancelación de los contratos de energías renovables o las calificaciones que le han otorgado a Pemex desde el año pasado y este año, que hoy Pemex está en calidad de bonos basura. ¿Qué significa bonos basura? Que se pagarán más intereses. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tendremos el dinero suficiente para destinarlo a programas sociales, a la educación, a la seguridad, al campo, entre otros. Sin certidumbre no hay inversión. Sin inversión pública y privada no hay empleos. Y sin empleos no hay riqueza ni bienestar en nuestro país. Esto ha sido la promesa de este gobierno desde hace 2 años, un compromiso que hoy no se ve reflejado. Finalmente está el tema de la crisis económica, que, perdón que se los diga, compañeros, se ha manejado de una forma muy mal. No hay un plan de respuesta, una estrategia de recuperación y un programa de atención a los más afectados. ¿Dónde están los apoyos a las MIPYMES que hoy lo necesitan? El motor de la economía de este país se ha quedado solo. Y recordemos que estas empresas representan el 72% de los empleos en nuestro país. Su estrategia ha sido otorgar créditos de 25,000 pesos. Y compañeras, tenemos que ser y ver con la realidad. ¿Ustedes creen en verdad que con 25,000 pesos que les dieron a las pymes han podido pagar la renta, servicios de luz, servicios y salarios por más de 5 meses? En verdad, no hay manera que puedan sostener las MIPYMES con esos apoyos de 25,000 pesos. Su aversión por el sector privado y los empresarios han costado el cierre de miles de negocios y millones de empleos. Aquí han decidido continuar con sus obras prioritarias, argumentando que están creando empleos, pero las cifras son otras y déjenme que les comparta lo siguiente. 12 millones de personas han perdido su empleo, de los cuales 2 millones es en el empleo formal y 10 millones es en el empleo informal. En realidad, ¿esas obras están ayudando a la creación del empleo? Abramos los ojos, veamos la realidad, es innegable. ¿Por qué no recapacitar y reorientar esos recursos para un verdadero apoyo a la economía de nuestro país, a la salud de las y los mexicanos, a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, que también se han visto interrumpida? Paremos por un momento las obras e inyectemos recursos en donde en verdad se requiere. Les comparto otro dato, compañeras y compañeros. Mientras en Chile, en Colombia y Perú están destinando 7 puntos del PIB para las MIPYMES, en México solo se está destinando 2.6 puntos para este destino. Estamos por debajo del promedio de los países latinoamericanos y la consecuencia es que seremos el segundo país de Latinoamérica con la peor caída en este año. Compañeras y compañeros, hoy cada día se debilita más la economía de México. Hay expectativas para México, pero cada vez son más alarmantes. Las proyecciones de crecimiento son preocupantes. La OCDE estima un crecimiento de menos 7.5 a menos 8.5. El Fondo Monetario Internacional estima para nuestro país menos 10.5%. El Banco Mundial de menos 7.5% y Banjico de menos 10%. Con estos datos queremos hacer ver la realidad que vive el país. Las cifras no mienten. Se necesitan programas, un gasto más eficiente y realista y sobre todo buscar la reactivación de los sectores productivos y del desarrollo de la nación.
Busquemos soluciones efectivas, construyamos acuerdos e impulsemos acciones que protejan e impulsen la economía de nuestro país. Las y los mexicanos requieren un gobierno con políticas públicas sólidas y acciones que nos lleven para adelante, no de vuelta a los 80. Al gobierno le decimos, si se trata de recuperar el rumbo, cuenten con nosotros. Sumemos entre todos y salgamos adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable senadora. Muchas gracias.